Hola, soy Natalia del grupo 8 y vamos a hablar sobre la analgesia epidural para el control del trabajo del parto. Sobre todo vamos a focalizar en la actuación del personal de enfermería. Bueno, y vamos a empezar con la introducción al problema. El dolor asociado al parto afecta en mayor o menor grado a todas las pacientes y se asocia con alteraciones bioquímicas y fisiológicas de la madre, que interactúan interfiriendo con la evolución normal de trabajo del parto, aunque se pueden evitar o disminuir tales cambios y sus efectos con el tratamiento adecuado del dolor. La técnica más utilizada en los años 90 era la administración intravenosa de algún inductor anestésico intravenoso. Se utilizaron todos los disponibles, el gamma-OH, la opraponidina, pero el más utilizado fue el tiopental sódico o la perfusión intravenosa continua de tiopental con oxitocina, a la que, había que asociar la extracción con ventosa por falta de colaboración de la parturienta. Ambas técnicas se abandonaron, pues que no eran analgésicas, solo inducían al sueño y amnesia de la madre y depresión en el feto. La técnica de anestesia analgesia epidural ya fue descubierta por Fidel Pagués, un cirujano militar español, en 1921, aunque pasó bastante desapercibida. El primero que descubrió la analgesia epidural continua para el parto con agujas especiales fue Flowers en 1949, para que figuras internacionales de anestesia generalizaran su uso. Los pioneros de la aplicación de analgesia epidural en el parto en España fueron Oliveras y Limia en Barcelona, que ya fue publicado en 1975. En 1998 se aprueba por el Parlamento español la universalización de la analgesia epidural gratuita para el parto dentro del Sistema Nacional de Salud, siendo ya una muy gran mejora en los derechos sociales de la mujer. Y actualmente su demanda es superior al 90% en nuestro país. En cuanto a cómo es la técnica, la analgesia epidural es una técnica de bloqueo del nervio central que se logra mediante la inyección de un anestésico local cerca de los nervios que transmiten el dolor y se usa ampliamente como una forma de alivio de los dolores provocados durante el trabajo de parto. La técnica se realiza con la paciente sentada o en posición de cúbito lateral, se anestesia la piel y se punciona el espacio entre las dos apófisis espinosas de las vértebras lumbares, con una aguja especial que permite la introducción de un catéter para la infusión continua de fármacos. Esta está conectada a una jeringa de baja resistencia llena de aire o solución salina que permite localizar el espacio epidural, un espacio virtual de menor resistencia que los adyacentes situado entre la dura madre. En la analgesia epidural obstétrica se usan dosis bajas de anestésicos locales, por lo tanto es un principal indicador de su efecto de alivio del dolor. En cuanto a la elección de la modalidad analgésica para el trabajo del parto, se deben considerar los siguientes aspectos, pues el estado clínico de la paciente, las enfermedades que tiene asociadas, las características de trabajo de parto, la dilatación cervical, si es un parto inducido o espontáneo, el estado fetal, la duración de la analgesia, la latencia de la técnica y la disponibilidad tecnológica. Existe una evidencia de que la técnica es segura para la madre y para el recién nacido, pero puede tener una serie de contraindicaciones en algunas situaciones que no se puede usar, como son si la madre tiene una infección de la piel en la zona de la punción, por ejemplo, por tuberculosis u otras bacterias, alergia a anestésicos locales o por alteraciones de la coagulación. En el mismo parto por vía vaginal sería una situación de riesgo. Una hemorragia intensa, antes de realizar la anestesia epidural tampoco se podría poner. O en enfermas de corazón, si tiene la madre una obesidad extrema o un desprendimiento prematuro de la placenta. También se recomienda si tiene tatuajes en la zona lumbar, también se dice que existe un gran riesgo de arrastrar el tinte hacia el espacio epidural y provocar una meningitis isquémica. Y por supuesto no se emplea la anestesia epidural si la madre no lo quiere por motivos que sean. También si no prefiere no recibirla tampoco se le pondría. Por rutina se aconseja el retraso de anestesia epidural hasta la fase activa del parto, que es aproximadamente cuando el cuello uterino alcanza unos 3-4 centímetros de dilatación. El límite para poner la epidural serán los 8 centímetros de dilatación, ya que tarda entre 10 y 20 minutos en surtir efecto. Y por regla general se consigue eliminar la anestesia sin problemas y comenzará a volver a sentir la movilidad de las piernas sin ningún problema a la hora de retirar el catéter.
La técnica de analgesia también de epidural para el parto puede producir alteraciones tanto en la madre como en el feto, asociadas a alteraciones bioquímicas y fisiológicas que interfieren en el proceso del trabajo del parto. El dolor durante el parto produce distintos efectos en el sistema cardiovascular, que sería pues, un aumento del gasto cardíaco, trabajo ventricular y consumo de oxígeno. También respiratorio, ya que provoca hiperventilación durante las contracciones e hipoventilación el intervalo durante las mismas, aunque algunas mujeres llegan a la apnea. Luego también intestinal, por una disminución de la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico y aumento de la gastrina. Y también cambios en el equilibrio ácido-base materno-fetal. La hiperventilación materna y la disminución del flujo sanguíneo en la zona uterina puede ocasionar una hipoxemia fetal. Todos estos efectos se pueden disminuir o incluso evitar mediante un correcto uso de la analgesia, que suele ser así. Como se ha dicho anteriormente, la analgesia obstétrica epidural durante el proceso del parto alivia el dolor y disminuye la ansiedad, disminuyendo así la hiperventilación de la madre durante el trabajo del parto. Y eso proporciona estabilidad hemodinámica tanto para la madre como para el feto y aumenta el flujo sanguíneo en la zona uterina, entonces disminuye la probabilidad de que el feto sufra una hipoxemia. También permite que la madre participe activamente en el trabajo del parto. La analgesia epidural también tiene sus riesgos, como todo, y pueden presentar efectos secundarios tras su uso. Algunos efectos inmediatos para la madre puede ser una hipotensión con fácil solución y depresión respiratoria, por su uso en conjunto con otros analgésicos parenterales. A pesar de que a veces puedan resultar graves, son fácilmente previsibles. Se ha demostrado que la analgesia epidural en el trabajo del parto es la técnica más segura para la madre y el feto en el recién nacido. Aunque puede haber un fallo en la técnica, que aproximadamente, según los estudios que hemos visto, un 10% de las mujeres a las que se administra analgesia epidural pueden seguir percibiendo la misma sensación dolorosa previa. A veces la epidural calma el dolor solo en algunas zonas. Eso es un efecto que a veces pasa y en estos casos hay que volver a recolocar el catéter o bien abandonar la técnica. Puede que no alivie de forma uniforme, afectando a un lado del cuerpo más que a otro. Y bueno, también eleva levemente el riesgo de tener un parto instrumentado por ventosa o forceps. Sin embargo, los estudios no está 100% demostrado ese aumento de cesáreas. También por parte del anestesiólogo puede haber un fallo en la técnica, ya que aproximadamente un 10% de las mujeres a las que se administra analgesia epidural pueden seguir percibiendo la misma sensación dolorosa previa. A veces la epidural calma el dolor solo en algunas zonas. En estos casos hay que volver a recolocar el catéter o bien abandonar la técnica. Puede que no alivie de forma uniforme, afectando a un lado del cuerpo más que al otro. Otras complicaciones bastante frecuentes sería el dolor de espalda, que pueden sentir molestia transitoria a la zona de punción durante el parto o después. Luego la lumbalgia, que es frecuente en pacientes en anestesia epidural, aunque en diversos estudios su frecuencia en mujeres sometidas a dicha técnica varía del 3 al 45%. Sin embargo, no existe como una evidencia que haya una relación causal entre analgesia epidural lumbar y lumbalgia. Otra complicación bastante frecuente sería la fiebre alta, que se produce en un 15% de los casos, aunque cede tras eliminarse la anestesia. También puede causar prurito, que es la complicación más frecuente, según bastantes estudios, durante la dilatación de las pacientes bajo analgesia regional y se debe a los efectos excitadores locales de los opiáceos. También puede haber náuseas, que hasta un 30% de las mujeres pueden tener náuseas tras la anestesia epidural y entre un 3 y un 7% presentan vómitos. También se puede dar una disminución en la sensación de orinar, que a veces es necesario colocar una sonda, y luego los temblores, que es otro trastorno que se presenta durante la dilatación bajo analgesia epidural y se debe a la inyección de anestésicos locales que están a una temperatura y las salas donde se llevan a cabo estos procedimientos es menor. Entonces se producen gracias a esto los temblores. Otras complicaciones más raras y poco frecuentes son que puede causar una infección local, un absceso epidural.
o reacción meningea, una hipotensión también craneal. También hay posibilidad de que se forme un hematoma epidural, ya que se comprimen los nervios de la zona y puede producir problemas momentáneamente al caminar. Una complicación bastante grave sería la punción accidental de la dura madre, ya que podría provocar un dolor de cabeza y requerir un tratamiento específico, aunque esta complicación es muy infrecuente. Y luego, en cuanto al feto, hay una disminución de la presión arterial que a veces se refleja en la caída de frecuencia cardíaca del bebé, una acidosis que está relacionada con la bupivacaína. Y en cuanto a la lactancia, la dosis de analgesia que llega al niño a través de la sangre es muy pequeña, por lo que la repercusión del bebé es mínima, aunque podría disminuir el reflejo ese de succión de recién nacido a corto plazo. Y en relación, la epidural no afecta directamente a la misma lactancia, pero indirectamente hay que tener en cuenta que puede favorecer el edema de las mamas por los líquidos infundidos intravenosos y con ello dificultar el agarre del pezón, así como la limitación de la movilidad de la madre referida previamente. También puede tener un índice más bajo en el test de Apgar, es decir, mayor riesgo de requerir cuidados intensivos o peor adherencia a la lactancia materna. Aunque los propios investigadores aseguran que hay que seguir estudiando porque hay como muchas contradicciones entre un estudio y otro. En cuanto a los principales cuidados de enfermería, comenzarán por conseguir el consentimiento informado de la paciente, como con una hoja como la que se muestra en la diapositiva, que previamente le debemos haber explicado en qué consiste la técnica y resolver sus dudas. La matrona tiene la función informativa y educadora desde el inicio del proceso hasta el final. Una vez ya en el parto, procedemos a examinarla. Debemos valorar a la mujer, monitorizarla para ver su estado actual, tanto si va a ser un parto natural como por cesárea. La enfermera es la encargada, junto a la obstetra, de valorar las condiciones para poner la anestesia, pues la dilatación, la duración de las contracciones, el borramiento del cérvix. La técnica de anestesia la lleva a cabo el anestesiólogo y la asistiremos durante el parto. Cuando se inyecta el fármaco debemos mantener la comunicación con la paciente para ver que sigue estando consciente y orientada. Además, vigilaremos la coloración de la piel por riesgo de mareo y hipotensión. Una vez puesta la perfusión del fármaco, debemos tener una monitorización estrecha de la paciente, registrar la frecuencia cardíaca fetal y la tensión arterial, y también la saturación de oxígeno materna. Hay que valorar constantemente las posibles complicaciones de anestesia, como puede ser la hipotensión que hemos visto antes, la retención urinaria y la cefalea. Deberemos vigilar también la diuresis y palpar la vejiga. También es importante preguntarle por el grado del dolor en la escala EVA. Y al finalizar el parto y el alumbramiento de la mujer, se quedará en observación durante 2 horas por riesgo de hemorragia puerperal. Deberemos crear siempre un clima de confianza desde que un informador cualificado que sepa resolver siempre las dudas de la mujer. Es muy importante también el tema de la información. Hay que informar la analgesia epidural, es un método el más eficaz para el alivio del dolor, pero que puede producir cefalea, hipotensión, retención urinaria, prurito, fiebre y uso de oxitocina. También debe recibir información sobre la existencia de contraindicaciones relativas que hay que valorar en cada caso individual, como son lo que dijimos antes de los tatuajes en la zona de la punción, determinadas cardiopatías y enfermedades neurológicas. También puede ocurrir que la técnica sea inefectiva o parcialmente efectiva. También deberemos vigilar que la paciente mantenga una postura indicada por la anestesia mientras dure la técnica, sin realizar ningún movimiento a pesar de las contracciones y bajo ningún concepto deberá moverse. No impides también su participación activa durante el parto. La paciente no puede levantarse de la cama tras colocar el catéter. Y para concluir, vemos que la anestesia epidural es un método el cual alivia bastante el dolor y reduce bastantes complicaciones durante también luego del parto, y que las contraindicaciones son bastante pocas y las repercusiones que puede tener materno-fetales también son bastante infrecuentes.